Allí en aquel lugar eso lo atormentaba, y aún venían estos demonios y amputaban sus brazos, y él caía en este fango que hervía con fuego y azufre, que hervía, y él trataba de revolcarse del dolor porque este fango le quemaba toda su carne. Comenzaba a desprenderse su carne y se consumía en este fango, y comenzaba a quedar un cuerpo cadavérico, y él comenzaba a salir y comenzaba a retorcerse como una serpiente para poder salir de allí, y allí aún los demonios venían, lo metían más hacia este fango, allí en aquel lugar. Después de esto comenzamos a ver hacia lo lejos una serie de demonios que estaban allí, y vi algo que me cautivaba. Comencé a darme cuenta que uno de estos demonios estaba sin un ala, y le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué a este demonio le falta un ala? El Señor nos decía: este demonio fue lanzado para un propósito aquí en la tierra, pero este demonio no cumplió su cometido, y así fue lanzado nuevamente al infierno por un siervo de Dios. Satanás vino y lo castigó, y fue quitado, amputada esa ala. En ese momento entendimos y comprendimos que nosotros tenemos poder y autoridad para echar fuera demonios, para echar toda potestad, todo principado. Querido amigo que me escuchas, este testimonio no es para condenación, sino para salvación, para que te des cuenta en qué condiciones tú estás delante de Dios, para salvación y no para condenación. Querido amigo, por favor, en este momento coloca tu corazón delante de Dios y presenta tus pecados, para que si llegase a venir en este momento el Señor, tú te fueras con Él y no te fueras a este lugar de tormento, porque allí es el lloro y el crujir de dientes. Allí es cuando vamos a entender verdaderamente por qué Dios pagó un precio en la cruz del Calvario. Allí ven muchas personas condenadas, y aún ignorando que ellos habían sido condenados por una serie de pecados que ellos creían que no era pecado. Querido amigo, examínate. No crea que la mentira, el robo, la vanidad, todo esto es pecado delante de Dios. Arrepiéntete, hermano, querido amigo que me escuchas. Yo te doy este mensaje para que te arrepientas y busques aún más al Señor. Salmo 62:12 dice: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. En aquella mañana, cuando el Señor nos visitó en el cuarto donde nos encontrábamos, y me tomó de la mano y comenzamos a descender con mis hermanos, mi vida estaba completamente llena de temor. Sentía algo que no puedo describir. Solamente sabía que no podía soltarme de mi Salvador, que Él era mi vida y mi luz, que mi esperanza estaba únicamente en Él, porque si no era así, yo podía quedarme en aquel lugar. Jamás pensé ir a ese lugar a conocer el infierno, además porque no creía que existiera. Siempre pensé, aún siendo cristiana, equivocadamente, que podía ir a un purgatorio. Sin embargo, Dios mostró a mi vida esta realidad. En aquel momento, cuando llegamos al infierno, solo sé que este lugar tembló y que todos los demonios salieron a esconderse, porque no había ninguno que pudiera resistir la presencia de Jesús. Escuchamos por un momento que todas las almas aumentaron su clamor, porque todas conocían que en ese día estaba Jesús de Nazaret. Todos sabían que Él era el único que podría tal vez sacarlos de ese lugar. Tenían esa esperanza, aunque realmente no fuera cierta. Y fue así como comenzamos a caminar tomados de la mano de Jesús, y llegamos a la sección de los fornicarios. Allí Jesús fijó su mirada en una mujer. Esta mujer estaba completamente sumergida en el fuego, pero cuando Jesús le miró, comenzó a salir del fuego, aunque su sufrimiento no paraba. Nosotros comenzamos a ver a aquella mujer completamente desnuda. Podíamos ver cada una de sus características físicas. Su cuerpo estaba completamente sucio y maloliente. Su cabello estaba alborotado, despeinado, y tenía como una lava amarillenta verdosa encima. Ya no tenía ojos, sin embargo, a través de sus cuencas podía vernos, y ya sus labios se caían a pedazos mientras estaba allí gimiendo y gritando del dolor. Ya no tenía orejas, sino solamente su orificio, y podíamos ver cómo con sus manos
manos ennegrecidas y huesudas. Trataba de componer la carne que caía de su rostro, tomándola del fuego y poniéndola una vez más en su cara. Pero esto le producía mayor dolor aún. Entonces ella se estremecía aún más y gritaba aún más. Sus labios parecía que comenzaran pero que no tuvieran fin. Podíamos ver su cuerpo lleno de gusanos también, y una serpiente enrollada en su brazo, muy grande, demasiado ancha, que tenía punzones alrededor. Esta mujer tenía taladrado el 666, el número de la bestia del cual nos habla la palabra en Apocalipsis. Tenía una placa en un material muy extraño que no conocíamos, no lo podíamos distinguir. Sin embargo, veíamos que este material no se consumía con el fuego y que esta placa no se caía por ningún motivo, sino que permanecía fija en su pecho. Esta placa estaba escrita en un idioma extraño, pero nosotros podíamos entender en ese momento lo que decía en ella. En esta placa decía: estoy aquí por fornicaria. Cuando Jesús la vio, entonces le dijo: Elena, ¿tú por qué estás en este lugar? Elena, mientras hablaba con Jesús, se retorcía y gritaba a causa del dolor que le producía su castigo. Y le dijo Elena: Señor, estoy aquí por fornicaria. Y comenzó a pedirle perdón a Jesús una y otra vez. Sin embargo, en un momento comenzamos a ver la historia de su muerte. Elena se encontraba teniendo una relación sexual con uno de sus amantes porque creyó que el compañero con el que ella vivía había salido de viaje, pero él volvió a su casa, la encontró con su amante. Entonces se fue hacia la cocina y tomó un gran puñal, enterrándoselo en la espalda. De esta forma, Elena murió y fue conducida hacia el infierno. De la misma forma como había muerto desnuda, así mismo se veía en el infierno. En el infierno todas las cosas se materializan y podíamos ver aún presente ese puñal clavado en su espalda, que le producía un gran dolor allí a Elena. Para ese entonces ella llevaba 7 años en este lugar. Recordaba uno a uno de los instantes de su vida, recordaba cada momento de su muerte, recordaba también que un día tal vez le habían predicado a ese Jesús que ahora tenía enfrente suyo y que era el único quien podría salvarla, pero ya era tarde para ella como para todos cuantos estaban allí en el infierno. La palabra de Dios tiene bastante claridad acerca de la fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales sin ser casados. Primera de Corintios capítulo 6 y verso 13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahí mismo en Primera de Corintios 6, 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En ese momento en que Jesús terminó su diálogo con ella, vimos una gran cobija de fuego que la sumergió y no volvimos a verla. Solamente escuchábamos el quemar de su carne y un gran gemido que no podré describir nunca. Y seguíamos caminando con Jesús por aquel lugar, y Él nos mostraba a los idólatras, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los homosexuales, junto con el tormento que tenían que padecer. Sentíamos mucho temor al continuar en aquel lugar, y lo único que queríamos hacer era salir pronto de él. Sin embargo, Jesús nos decía una y otra vez que era necesario que viéramos esto para que muchos creyeran. Fue así como continuamos nuestro camino con el Señor, tomados mucho más fuerte de su mano a causa de nuestro temor, y llegamos a otra sección. Aquella sección realmente impactó mi vida. Allí vimos a un joven. Aquel joven tenía una edad aproximadamente de 23 años. Este joven estaba suspendido hasta la cintura en medio de las llamas. No pudimos ver exactamente cuál era su castigo, pero observábamos en su frente el 666 taladrado y de igual forma una placa en su pecho que decía:
estoy aquí por ser normal. Este joven, cuando vio a Jesús, extendía sus manos hacia él, clamando misericordia también. La palabra de Dios dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Cuando nosotros leímos en aquella estoy